El cine de animación japonesa, tal como lo conocemos hoy en día, sigue utilizando herramientas cinematográficas que comparte junto con el cine live action. Sin embargo, no resulta fácil de apreciar la distintiva evolución que han tenido tales herramientas a lo largo de estos últimos 35 años. Esto refiriéndose exclusivamente al proceso creativo de la animación. Una de las herramientas más utilizadas en el género resulta ser el uso de movimientos de cámara y la ilusión de poseer cámaras falsas dentro de la grabación. El estudio Ghibli, a mediados de los 80, se convocaba como el estudio de animación tradicional por excelencia en Oriente, y el uso de movimientos de cámara se remonta hasta tal fecha, por lo que, independiente de haber pasado por un proceso creativo más rudimentario, la necesidad de generar movimientos de cámara persistió en tal entonces y persiste hoy en día de la misma manera. Entonces, ¿por qué resulta recomendable utilizar movimientos de cámara en el cine de animación japonesa, siendo que no es propia de este medio? Para responder esta pregunta debemos remontarnos 35 años en el pasado. Esto para comprender la versatilidad de esta herramienta y el rol de las nuevas tecnologías en cuanto a su evolución. En este punto nos encontramos con la mítica película de culto Akira, estrenada en 1988 y dirigida por Katsuhiro Otomo. Esta película, entre sus diversas características, reluce por una dirección de arte muy atractiva y concentrada en un futuro distópico. Por lo tanto, la audiencia debe tener su tiempo para conocer el mundo y sentirse acogido por este. Desde el inicio de la película se nos presenta Neo Tokio a través de paneos lentos, donde se nos separa del protagonista para que el espectador pueda apreciar los edificios inmensos y estructuras de neón futuristas. Estas estructuras funcionan como capas dinámicas, es decir, existe un contraste entre el movimiento de ellas en cuanto a lo cercano que se encuentran de la pantalla, o en este caso de las cámaras falsas. De esta manera se produce una ilusión de movimiento de cámara, principalmente mediante paneos o zooms out, donde pareciera que seguimos nuestro propio recorrido a través de la ciudad. Esta técnica fue posible gracias al equipo creativo de Asahi Productions, cuyo proceso de crear capas dinámicas fue a mano, tanto el dibujo como la coloración. Seguidamente, el montaje fue posible gracias al Quick Action Recorder, un dispositivo que fotografiaba cada capa de celuloide al frente de un fondo dinámico y reproducía el material a 24 cuadros por segundo. Esta máquina era la más adecuada para la fecha, donde el proceso creativo se mantenía rudimentario. Adelantándonos 7 años, nos encontramos con la película que revolucionó el cine de animación japonesa mediante la digitalización. Estoy hablando de Ghost in the Shell, estrenada en 1995 y dirigida por Mamoru Oshii. Esta película, a diferencia de Akira, posee un proceso creativo muy distinto gracias a la llegada de las nuevas tecnologías a principios de la década, las cuales remodelaron la concepción que se tenía sobre la versatilidad de los movimientos de cámara. En este caso hablamos de la animación generada por computadora, cuyas técnicas reemplazan el celuloide tradicional. A lo largo de la película se nos presenta el mundo de una manera similar a como fue en Akira, a través de paneos lentos y separados de la protagonista. Sin embargo, la composición del escenario fue radicalmente distinta, pues en este caso se utilizó la técnica de celuloide digital, la cual permitía crear una ilusión de distorsión del lente a medida que el fondo se alejaba aún más de la que conseguíamos como cámara falsa. Esto permitía crear movimientos de cámara con mayor inmersión y dimensión, dado que el enfoque era similar al de una cámara tradicional, una característica a la que estamos acostumbrados que nos produzca emociones. Entrando ahora en los personajes y su involucramiento con el mundo externo, los movimientos de cámara ocupan un rol fundamental en secuencias de conflicto. Esto debido a que la audiencia es inducida en el carácter de persecución, es decir, siente el mismo riesgo que él o la protagonista al someterse a tal adrenalina. En cuanto a Ghost in the Shell, observamos una secuencia de conflicto cuando Motoko y Batou persiguen a un criminal a través de una feria. El primer paneo se relaciona con el primer obstáculo presentado, el tamaño inmenso de la feria, donde el criminal puede pasar fácilmente desapercibido. De esta manera, los paneos lentos marcan un grado de análisis detenido por parte de los personajes al mirar con detención los transeúntes de la feria. Seguidamente nos pasamos al punto de vista del criminal. Mediante un traveling lento, nos posicionamos junto a él en su recorrido a través de estos edificios de gran tamaño y donde el cielo parecía limitado. Los movimientos de cámara por lo tanto se relacionan con un carácter de persecución más detenido y preocupado hacia los ataques sorpresa. El director de animación, Mizuho Nichikubo,
Menciona cómo se buscaba alcanzar el grado más alto de realismo y de reacción hasta el más mínimo detalle. Finalmente, vemos al criminal dándose un tiempo para descansar, dado que se encuentra a salvo hasta el momento. Y vemos una panorámica circular, la cual nos produce una sensación de claustrofobia, y se relaciona con el estado actual del criminal, quien se siente exhausto debido a la persecución. Un caso contrario sobre cómo abordar una secuencia de conflicto lo podemos observar en Perfect Blue, estrenada en 1998 y dirigida por Satoshi Kon. En este caso, vemos a la protagonista Mima, quien observa a su copia tomando su lugar en una entrevista por radio. Tal suceso la altera a tal punto de querer atraparla, además que se encuentra cercana a ella. Los movimientos de cámara en esta secuencia son completamente distintos que en Ghost in the Shell, dado que se utiliza el efecto de cámara en mano y de distorsión del mundo a medida que Mima va recorriendo los pasillos del edificio. Estos movimientos le brindan mayor adrenalina a la escena, dado que implica que Mima finalmente toma las riendas en el asunto. Según el director de la película, Satoshi Kon, la elección de estos movimientos de cámara se deben a que se busca transmitir una sensación de perder la realidad. A medida que vamos avanzando en la historia, es más complicado para la audiencia diferenciar con claridad las imágenes del mundo real y las ilusiones provenientes de la mente de Mima. Por lo tanto, esta secuencia de conflicto se caracteriza por presentar un desafío más complicado y hasta imposible de lograr, dado que Mima realmente no puede alcanzar a su copia. Entrando ahora al grado de inmersión más alto en cuanto a los movimientos de cámara, nos encontramos con la introspección del sujeto, la cual va ligada con el subconsciente del protagonista y las imágenes percibidas por el cerebro. En el caso de Akira, la introspección de Tetsuo es explícita en la historia, dado que reconocemos que se trata de una persona pasando por procedimientos médicos, con el objetivo de ver qué sucede en su mente. Se utilizan zooms in y paneos lentos para posicionar a la audiencia en este recorrido a través del subconsciente de Tetsuo. El público se da cuenta que está en movimiento debido a la posición de los edificios y las estructuras de gran tamaño. Según el director de la película, Katsuhiro Otomo, se busca conectar el subconsciente humano con la arquitectura de Japón, dado que es una relación muy personal para él. Esto se traduce en mover la cámara constantemente en función de magnificar el tamaño de los edificios y su destrucción a medida que ocurre el apocalipsis. Seguidamente, en Ghost in the Shell, la introspección del sujeto resulta más atractiva para la audiencia, debido a que entramos en la cabeza de una máquina. En un inicio, observamos el estado de concentración de Motoko mediante zooms in, esto para indicar la calma antes de la tormenta, y la preparación de nuestra protagonista frente a un tiroteo próximo. Más adelante en la historia, observamos de mejor manera el conflicto entre humanidad y maquinaria, ya que, al tratarse de personajes cuya ventaja es visible únicamente en su subconsciente, se necesitan de gráficas por computadora para representar tales ventajas. Con esto entramos a la mente de Motoko mediante un zoom out, que refleja la desconexión con la realidad. Esto da paso al sistema operativo de nuestra protagonista, la cual se ve representada mediante dispositivos de visualización por computadora. Según el encargado de CGI, Seiichi Tanaka, estos dispositivos fueron fáciles de crear, pero su conceptualización no, ya que, al tratarse de imágenes del futuro, se necesita de una visión propia del artista para concebir lo que aún no existe. Finalmente, en cuanto a Perfect Blue, la introspección de Mima está sujeta al concepto de psique, la cual en este caso está profundamente dañada. La psique se define como el aspecto de fenómenos del denominado mundo subjetivo del hombre. Por lo tanto, los movimientos de cámara, al igual que en las secuencias de conflicto, son fenómenos expuestos por el subconsciente de nuestra protagonista. Mientras Mima se encuentra a punto de grabar su escena en el plató, la cámara funciona como su punto de vista y la percepción que tiene ella frente a la gente que la rodea. Los paneles bruscos y el efecto de desenfoque crean esta sensación de psicosis, pues comprendemos que Mima se siente insegura frente a la opinión de sus compañeros de trabajo. La ausencia de los movimientos de cámara en una escena como esta sería más que evidente, dado que el público no se identificaría con el maltrato donde se ve sometida nuestra protagonista. Más adelante en la película vemos el uso de movimientos de cámara más distinguido entre los analizados previamente. Finalizando la grabación de la serie, Mima se encuentra muchísimo más trastornada y con dificultad de asimilar su realidad. De esta manera, el traveling circular marca el momento donde Mima pasa por el periodo de psicosis más severo hasta ahora, donde se encuentra demasiado entumecida para captar los aplausos de sus compañeros de manera positiva. El traveling resulta muy angustiante para el espectador, dado que anticipa un desenlace trágico para la protagonista.
Hasta este punto de análisis, conocemos no tan solo el proceso creativo de estas películas en cuanto a sus movimientos de cámara, sino que resulta evidente la importancia de las nuevas tecnologías para adaptar rápidamente esta herramienta a la animación por computadora. Debido a esto, al principio de los 2000, la animación 3D llegó a Oriente para modificar aún más la concepción de los movimientos de cámara, y una de las obras más destacadas al inicio de la década es Metrópolis, estrenada en 2001 y dirigida por Rintaro. Fue un hito importante para la animación por computadora, y los movimientos de cámara eran notablemente más utilizados que las películas anteriormente analizadas. Y no tan solo esto, sino que se encontraron similitudes en cuanto a cómo utilizar esta herramienta. Desde el comienzo de la película, la cámara recorre y rodea las estructuras de una manera que sería imposible de lograr con una cámara real, debido a su rapidez en moverse en un espacio 3D. La presentación del mundo es similar a Akira, en cuanto al uso de capas dinámicas, solo que en este caso estamos hablando de estructuras en tercera dimensión. Las secuencias de conflicto utilizan la panorámica al igual que en Ghost in the Shell, y la cámara en mano al igual que en Perfect Blue. Y la introspección del sujeto utiliza el traveling al igual que en Perfect Blue. Según el director de la película, Rintaro, el uso de personajes 2D al frente de fondos 3D brindaba mayor facilidad para transformar la perspectiva del mundo. De esta manera, el uso de movimientos de cámara comenzaba a ser más necesario, ya que el mundo retratado era más similar al nuestro, y la influencia de esta herramienta en este mundo producía patrones técnicos a los que ya estamos acostumbrados en el cine live action. En conclusión, los movimientos de cámara han sido indispensables desde hace más de 30 años, cuando el proceso creativo se mantenía rudimentario, y su uso se ha ido modificando a los 90 a medida que la animación digital reemplazaba la tradicional, y con ello la versatilidad de los movimientos de cámara llegaba a otro precedente. Por lo tanto, siempre debe mantenerse en consideración esta herramienta, debido a la facilidad que le brinda el equipo técnico para condicionar la percepción de la audiencia.